Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Taxonomía y sistemática, parte 2. Bienvenidos amigos nuevamente a este espacio de Aprendamos en Casa. Ahora continuaremos hablando sobre el tema que ya iniciamos la semana pasada. Hablamos sobre sistemática y taxonomía y cómo estas ciencias nos ayudan a clasificar la vida. En esta ocasión nos enfocaremos más en la parte taxonómica. Déjame hacerte una pregunta. Imagínate que alguien te asigna la tarea de poder contar todas las estrellas que puedas observar en una noche despejada y sin luna. ¿Te parece que es una tarea bastante difícil? Pues sí. ¿Te parece que pudieras completar esa tarea en una sola noche de observación? Quizás sea muy difícil completarla en una noche, quizás requerirías de más noches para poder llevar un registro completo. Una tarea de una magnitud similar, también la humanidad se la propuso desde hace mucho tiempo, solo que no era contar estrellas, sino era contar todos los seres vivos que existen en el planeta. Es una tarea bien difícil y también requirió mucho tiempo. Mucho más que contar estrellas visibles, porque la mayoría de los organismos que viven en este planeta no pueden ser vistos a simple vista, son microscópicos. Entonces la tarea se alarga y se complica más porque también se busca organizar y clasificar a estos organismos vivos. Como hemos dicho, la sistemática y la taxonomía son las ciencias analíticas que nos ayudan a comprender cómo está clasificada la vida y también a ordenarlas de manera analítica. Si bien es cierto, la taxonomía ayuda a clasificar a las especies, también la taxonomía nos brinda herramientas sobre la relación evolutiva que continúan o el linaje que contienen las diversas especies y los diversos grupos de organismos, y estos se agrupan o se clasifican de manera genérica como taxones. Los taxones también están relacionados con la biodiversidad de formas de vida que existen en el planeta. Esta biodiversidad debe ser organizada en grupos, en jerarquías o en niveles. Esta es una tarea también que la taxonomía y la sistemática nos ayudan a hacer. Ahora bien, estos grupos o taxones deben de estar ordenados de acuerdo a las relaciones filogenéticas que contengan los diversos grupos con respecto a sus similitudes o diferencias entre cada uno de ellos. Estas similitudes y diferencias también deben de estar relacionadas con las líneas evolutivas o con la historia de la evolución que tengan los grupos taxonómicos junto con su ancestro común. Tal vez resulte un poco complicado entenderlo con palabras. Sin embargo, como observamos en el cladograma, vemos que este gráfico se relaciona o está basado en las relaciones filogenéticas de los organismos y también busca de manera como patrón las características similares y las características que los diferencian entre los diferentes taxones. Como observamos, esta función de la taxonomía ha hecho pensar a muchos científicos que la taxonomía en realidad es una herramienta de la sistemática. Hay un dato interesante también. En la Tierra se calcula que existen alrededor de 100 millones de especies de organismos vivos sobre el planeta. Sin embargo, hasta hoy se ha podido describir completamente solamente 1.8 millones de estos organismos. Y como ya lo mencioné, la gran mayoría de los organismos vivientes en este planeta son microscópicos. Ahora, ya sabemos que los grupos que corresponden a relaciones o conexiones similares de seres vivos se conocen como taxones.
Es una regla y una convención internacional el hecho de que ningún organismo vivo puede compartir su nombre científico con otro organismo. Es decir, cada organismo de estos 100 millones que en teoría existen debe de tener cada uno un nombre científico por convención internacional para no confundirse entre sí. Como sabemos, los nombres científicos se asignan de acuerdo a las reglas de la nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial fue utilizada por primera vez por el investigador Carl Linneo. Ahora, esta nomenclatura binomial también tiene algunas reglas extras. En primer lugar, sabemos que los nombres científicos están escritos en latín. El latín es una lengua muerta. ¿Y por qué se utiliza esta lengua o este idioma para escribir los nombres científicos? El hecho de que esté muerta es una ventaja. Esto significa que al ser una lengua muerta, no está sometida a cambios gramaticales de acuerdo al tiempo, porque no hay hablantes que la ocupen. Eso significa que la lengua latín tiene una estabilidad indefinida, en donde sus normas gramaticales no son alteradas. Por lo tanto, es una lengua perfecta para poder asignar nombres propios a organismos que los distingan de los demás que ya son clasificados. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de esto basados en las normas y en las reglas de la nomenclatura binomial. Veamos, acompáñame. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos en la pizarra, como puedes observar, 3 ejemplos de nombres científicos en base a las reglas de la nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial nos dice que el nombre científico debe ir, en primer lugar, en latín. Por eso tal vez te parecerán un poco complicadas o extrañas estas palabras, aunque seguramente, si ya fuiste observador, te has dado cuenta que hay algunas que pudiera resultar ser familiares. Ahora, después de observar que están en latín, la regla nos dice que el nombre científico debe de ir conformado en primer lugar por el género y la especie. También esto nos dice que el género siempre va a ser el sustantivo, mientras que la especie va a estar determinada por el adjetivo o el epíteto del nombre científico. Comencemos. Con el primer ejemplo, si tú notas el primer ejemplo, son 2 palabras muy cortas. Y como están en latín, recuerda una cosa. El latín es una lengua muerta, como ya lo mencionamos, pero que de cierta manera está viva en los demás idiomas de los cuales se derivaron de ella. Y uno de esos idiomas que se derivaron del latín, por fortuna para nosotros, fue el español. Así que ahora entendemos un poco sobre cómo es el origen del español y que está influido grandemente por el latín. Es por eso que la pronunciación no se complica mucho, solamente tienes que soltar un poco la lengua para pronunciarlo. Volvamos al primer ejemplo. Tritricum durum. Piensa por un momento, ¿qué especie podrá ser? Recuerda que el nombre científico es el nombre que se le da por estándar a nivel mundial a este organismo. Tritricum durum. Posiblemente el adjetivo te recuerde a algo que suena como duro o algo que sea bastante condensado. Bueno, averigüemos de qué se trata. Tritricum durum es el nombre científico para una planta muy famosa, el trigo. ¿Y por qué tritricum? Tritricum viene del latín que significa, que es tritricum y significa algo
que se muele o algo que se tritura. Triticum, tritura. ¿Notas la semejanza? Y luego durum, como lo mencionamos, viene también de una palabra latín que significa algo duro. Qué interesante. Esto quiere decir que algunas de las reglas del latín permiten a la persona que describe por primera vez una especie asignar el nombre en latín de acuerdo a estas reglas estandarizadas, pero da la flexibilidad de poder utilizar las características de ese organismo para nombrarlo. En este caso, la persona que describió por primera vez al trigo utilizó las características de esta semilla para poder asignarle su nombre científico. ¿Qué significa esto? La semilla del trigo es dura y también la semilla del trigo se muele. Entonces, quien asignó el nombre científico por primera vez al trigo, lo asignó de acuerdo a las características físicas que pudo observar. Etimológicamente, como dato curioso, entonces el trigo tendría como nombre científico algo duro que se muele o que se tritura. Eso significaría la planta o el nombre de trigo en su nombre científico. Interesante. Ahora, también los nombres científicos pueden ser asignados de acuerdo a reconocimientos u homenajes, o también pueden ser asignados con palabras latinizadas de lugares, apellidos de personas, amigos o incluso familiares. Veamos este ejemplo. Cedrela salvadorensis. Posiblemente ya te estás imaginando o ya empiezas a pensar un poco sobre lo que significa la especie salvadorensis. Bueno, veámoslo poco a poco. En primer lugar, cedrela también viene de una palabra en latín, pero esta palabra en latín es cedrus. Algo curioso de cedrus, que significa árbol también, que en latín, pero también lo curioso es que proviene de otro término en griego, que es kedrus. Y kedrus también hace referencia al mismo árbol. Y salvadorensis es la versión latinizada de decir que proviene de El Salvador. Entonces, ¿qué significará o qué especie será esta? El nombre común de esta es el cedro. Hay muchas especies de cedro, pero Cedrela salvadorensis, que fue descrita por primera vez en 1925, si no me equivoco, esta persona que la describió por primera vez hizo un homenaje al lugar en donde fue descrita por primera vez. Y para curiosidad de ustedes, esta clase de cedro fue descrita por primera vez allá en la década de 1920 en El Salvador. Y el investigador botánico que la descubrió dijo: voy a otorgarle el reconocimiento a El Salvador. Y por eso le puso salvadorensis o cedro que proviene de El Salvador. Perfecto. Nuevamente otro ejemplo. Ahora, este ejemplo es un poco más trabajado porque este ejemplo viene de el nombre científico asignado de acuerdo al uso que se le daba a este organismo en el momento que fue descrito. Esto tiene que ver con la historia y con el uso que se le daba. Saccharum officinarum. Fíjate que la palabra saccharum está asociada con el término sacarosa. Y sacarosa o saccharum también es un término en latín que significa azúcar.
Sin embargo, ese término sacaron no es propio del latín. Es una palabra de origen árabe, sacar. Y sacar no significa azúcar, sino que sacar significa arenilla o polvo, haciendo referencia a el polvo blanquecino o a la arenilla blanquecina que se forma en la caña, en el tallo de la caña de azúcar. Ese polvito amarillo, los árabes lo llamaron sacar. Y este sacar se derivó en latín de sacarum. Y luego officinarum. Quien le asignó el nombre por primera vez a este organismo fue Linneo. Linneo tenía contactos con los monjes de los monasterios de Europa. En los monasterios de Europa habían espacios designados en esos lugares para que los monjes trabajaran con hierbas medicinales. Y esos lugares de trabajo se conocían como officinale. ¿Te parece conocido? Officinale se derivó después en la palabra oficina, que significa lugar de trabajo o taller. Pero era justamente donde los monjes fabricaban sus hierbas medicinales. Esto significa, officinale significa que viene de la oficina o que viene del taller. Pero ¿de qué especie estamos hablando entonces? Esta especie es conocida comúnmente como la caña de azúcar. En aquel entonces, cuando Linneo la describió por primera vez, la caña de azúcar no era usada para extraer azúcar, sino que era usada como una hierba o como una planta medicinal. Y es por eso que los monjes de Europa la tenían en sus lugares donde preparaban las hierbas medicinales. Y fue en honor a eso que Linneo le puso officinarum, o polvillo que viene de los lugares de hierbas medicinales, porque en aquel entonces la caña de azúcar no era utilizada para fabricar el azúcar que ahora conocemos. Hoy sí ya conocemos que de ahí viene el azúcar. Pero vea, entonces los nombres científicos nos dan, aparte de tener una clasificación específica para cada organismo en la Tierra, también nos dan la historia y la etimología de dónde provienen estos nombres, de acuerdo a características fisiológicas o anatómicas, de acuerdo a homenajes, lugares o sitios donde fueron descubiertos, o de acuerdo a los usos y la parte histórica de dónde se descubrieron y en qué momento se descubrieron. Sabemos que los dominios modernos propuestos por Carl Woese en la década del 90 son arquea, bacteria y eucaria. Estos dominios o esta taxonomía moderna involucra todos los grandes reinos que se conocían desde antes en la época de la taxonomía linneana. La taxonomía linneana no consideraba las líneas filogenéticas ni algunos de los rasgos que tenían que ver con la evolución o con las líneas evolutivas de muchos grupos taxonómicos. Es por eso que entre estas y muchas discrepancias han surgido la revisión constante y la revisión propuesta por muchos investigadores como Woese, que produjo o que propone la creación de los dominios. Y como veremos más adelante, otra clase de taxonomías también han surgido más actualmente. Ahora bien, las taxonomías o los niveles jerárquicos son para poder organizar y poder clasificar y ubicar a los grupos taxonómicos de acuerdo a sus características evolutivas y filogenéticas. Esto es más o menos como tener una dirección postal. Tal vez en estos tiempos modernos ya no se escriban cartas. Sin embargo, incluso entre 1990 y el año 2000, aún habían muchas personas que escribían cartas.
Para poder tener una carta había que poner una dirección postal. La dirección postal son como los niveles taxonómicos porque vamos desde el nivel más general hasta el más específico. Cuando alguien ponía una dirección postal tenía que considerar los lugares desde el más general. Por ejemplo, se podía escribir de qué país provenía o de a qué país iba la carta. También el departamento, si hablamos de El Salvador. Luego, la colonia, la residencia o el barrio, pero antes de eso, el municipio. Ahora sí, la colonia o el barrio o la residencial. Luego de la colonia, una calle principal. Hay muchas personas que también viven en polígonos u otras personas que también viven en pasajes. Y al final uno ponía el nombre o el número de la casa en donde vivía. Ven, desde lo más general hasta lo más específico. Las clasificaciones taxonómicas funcionan de esa misma manera. Desde los niveles jerárquicos más grandes, dominio, reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Estos son los niveles jerárquicos taxonómicos, en los cuales ahora se basa la taxonomía moderna. Recordémoslos de acuerdo a este triángulo que observas: dominio, reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. De esta manera es como están escalonados los niveles taxonómicos. Actualmente se consideran los reinos y dominios como los taxones más grandes en la clasificación de seres vivos. Hoy en día existen dos escuelas que intentan definir el mejor sistema de agrupación de los organismos, es decir, que refleje las relaciones evolutivas y que sea fácil de usar. Una propuesta es la de 7 reinos y 2 imperios, planteada por Ruggiero y otros investigadores en 2015. En ella, 5 reinos son de organismos eucariotas, Animalia y Plantae, son multicelulares. El reino Fungi posee organismos unicelulares y multicelulares, mientras que los eucariotas, que no encajan en ninguno de los reinos anteriores, han sido agrupados arbitrariamente en cromistas o protozoa. Estos son los reinos más controvertidos. Si bien es cierto, esta clasificación que acabamos de ver es la más moderna, sin embargo, el sistema de 3 dominios es el que ha logrado agrupar de una mejor manera a los demás reinos de los organismos vivos. Aunque en el sistema de los 3 dominios, los reinos se vuelven poco funcionales de acuerdo a sus conexiones o a sus relaciones filogenéticas. Esto significa que los reinos deberían tener hasta por lo menos 24 reinos más. Imagínate lo complicado y poco funcional que esto sería. Sin embargo, los 2 imperios también cada vez más va teniendo menos y menos popularidad en la comunidad científica. Ponte a prueba, responde las siguientes preguntas. ¿La taxonomía clasifica a los seres vivos de acuerdo con? Correcto, relaciones evolutivas. ¿Cómo se le llama a un grupo de seres vivos de cualquier grupo taxonómico? Correcto, es el taxón.
¿qué sistema se utiliza para asignar nombres científicos a los seres vivos? Correcto, la nomenclatura binomial. ¿Cuáles son los dominios aceptados actualmente? Muy bien, Eukarya, Bacteria y Archaea. Lastimosamente hemos llegado al final de este video. Esperamos que hayas aprendido sobre la introducción a la sistemática y la taxonomía y los demás términos básicos para poder adentrarte más en este fascinante tema que es la clasificación de los seres vivos. Llegamos hasta acá y siempre recordándote que por favor tomes en cuenta las medidas de bioseguridad, ya sea en tu casa o el lugar a donde vayas. Y te esperamos la próxima vez aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.